Adelante. Bueno, bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia y vamos a proseguir, hermanos, hablando de un hombre de Dios, de uno de los patriarcas, el nieto, el tercero. El abuelo era Abraham, el hijo era Isaac y el nieto era Jacob. Por eso Dios en la Biblia, cuando habla, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Os dije el otro día que el personaje de Jacob ocupa mucho espacio en la palabra, pero no porque ocupe más espacio que otro personaje es más importante. Para mí, en que los tres son importantes, para mí, repito, no hay un texto que lo diga. Para mí, estudiando los tres personajes y la escritura, para mí el que se lleva la palma es Abraham, que es el padre en la fe. Alabanzas al Todopoderoso. Pero vamos a hablar de Jacob. El motivo por qué la Biblia usa tanto material para hablar de Jacob es por un motivo negativo y no por un motivo positivo. Es un dato importante, porque he estado buscando en casa sabiendo el por qué. A la Biblia hay que preguntarla y a la Biblia hay que dejarla que te conteste. ¿Por qué usas tanto material? Usa, hermano Chencho, casi medio libro para hablar de Jacob. Pero os revelo algo, lo usa no como positivo. Es que tenía tanta corteza que quitar que necesitó más tiempo que ninguno. O sea que no es positivo. Eso pasa con los metales. Hay metales que el fundidor lo mete en el horno y en un minuto se van las impurezas. Y hay en otros metales que tienen más impurezas y necesitan en vez de un minuto 2, y otros 3, y otros 4. El motivo que te deje Dios tanto tiempo en el horno es una voz que te habla que tienes más suciedad que este otro que lo ha tenido menos tiempo que tú. No es que te quiere menos, es que hay que trabajar más. Eso es importante entender eso, porque Dios es bueno y es amor. Y no creo que Dios, por capricho, porque a Él le plazca, te va a tener más tiempo de lo necesario en el horno. Si te tiene más tiempo de lo necesario en el horno, no. Te tiene en el horno ni un día más, Antonio, ni un día menos. El que necesitas. Por eso, cuando estés en el desierto, no preguntes por qué. Es una pregunta equivocada. Pregúntale para qué. Y cuando aceptes la enseñanza que Dios te quiere dar en el desierto en ese momento se terminará. Porque si yo te meto en el desierto para enseñarte algo, ya lo has aprendido, ¿para qué vas a seguir en el desierto? O sea, el motivo que te tiene Dios en el desierto, esa es la señal que eres tan torpe, tan rebelde, tan duro y tan malo soy yo, que no consigo aprender para qué estoy en el desierto. Y hay personas que se tiran toda la vida en el desierto y parten regular por tantas cosas de quitar. Que Dios nos ayude. Veamos a ver. Hay un detalle que me ha llamado la atención. Génesis 28 leo yo del 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán de Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplicar hasta que llegues a ser multitud. Y te dé la bendición de Abraham. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vamos a leer este pasaje en su contexto. Y hay algo que choca.
pero no os preocupéis que eso que choca lo vamos a aclarar. Génesis 27:1. El 1 no, lees el versículo 22 y 23 en primer lugar. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Lee el 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come mi caza para que me bendigas. El 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y le respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Verso 35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vamos a ver aquí. En el capítulo 27, Jacob se da por su hermano Esaú y engaña a su padre. Y le da un gran disgusto a su padre. En el capítulo 27, encima que engaña a su padre, algo que hizo muy sucio es que menciona el nombre de Dios en la mentira. 2. Y cuando viene Esaú, dice su padre: tu hermano vino y con engaño tomó tu bendición. Dios le bendijo, Jacob bendijo, Isaac bendijo a Jacob su hijo, pensando que era Esaú, ¿sí o no? Pero es que aquí en el 28 veo que le bendice sabiendo que era Jacob. Y eso me ha paralizado a mí. Tenía que estar su padre muy disgustado. El lunes me has engañado y estoy ofendido contigo. Y he explicado a tu hermano que por engaño has tomado la bendición. Y has mentado en nombre de Dios, me has engañado y me has mentido. Y el martes voluntariamente, o el miércoles, te llamo y sabiendo quién eres te bendigo. Y en la bendición que te doy, te la doy más explícita y más extensa que en el capítulo 27. Te digo que Dios te bendiga y te dé la bendición de Abraham. ¿Dónde va ese cambio? Es lógico, ¿no? Pues ese cambio va de la siguiente manera. Capítulo 27, 25. Y dijo también... No, 25, pero leve, versículo 21. E Isaac dijo a Jacob... No, oró Isaac. Génesis, perdón, capítulo 25, versículo 21. Ahora sí. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Sigue. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora hablamos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza y hombre de campo. Pero Jacob, varón quieto, que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amó a Jacob. Y anteriormente, por no leer tanto, sabéis que Jacob le compra la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas.
Cuando hizo eso, Jacob, Esaú dijo que le iba a matar cuando muriese su padre. Y viendo Rebeca, su madre, que las cosas se iban de la mano, le dijo a Jacob: te tengo que contar algo. Cuando estaba encinta, tenía un problema yo muy grande. No era normal ni lógico. Las criaturas peleaban dentro de mí. Tan fuerte era el problema que dice: ¿para qué vivo yo? Y como era un problema íntimo, cosas de mujeres, me fui a consultar a Jehová. Y Jehová me habló y me dijo: dos naciones hay en tu ser. El mayor servirá al menor. Entonces, en su providencia divina, tu hijo Esaú, que es al que amas tanto, ha vendido y ha menospreciado la primogenitura. Y Jacob, en que ha hecho mal de mentirte, pero mira cuánto ama las cosas de Dios. Que a su hermano, con trampas, ¿verdad? Pero mira la intención, cómo anhela. El método no lo apruebo, pero te das cuenta el deseo, el anhelo que tenía de las cosas de Dios. Le compra a tu hijo la primogenitura y tu hijo con juramento se la vende. Dice con juramento, firmó, juramento, mencionó el nombre de Jehová y para hacer un contrato juró en el nombre de Jehová. Y uno de los mandamientos era: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero viéndote a ti ciego con tu hijo, que era tu hijo favorito, ¿quién se atreve a decirte que el primogénito de la heredad no va a ser Esaú? Pero viendo que el problema que hay, te digo que Dios me habló y me dijo: el mayor servirá al menor. Y se ha cumplido en que el método ha sido sucio. Y abrir los ojos, Jacob dijo: trae a Jacob, que lo voy a bendecir ahora, sabiendo que es Jacob. Si no, ¿por qué cambió Jacob? No. Es deducible. Y entonces le llama y le ordena, le bendice y le manda, hace dos cosas. Verso 28, capítulo 28, nos quedamos, hermano ya. Capítulo 28. Y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron. El 28, perdón. Entonces Isaac llamó a Jacob, llamó Isaac a Jacob, y lo bendijo y le mandó. Le mandó y le bendijo y le mandó. Dios tiene poder para mandarte y Dios tiene poder para bendecirte. Lo que a veces cuando Dios manda no te agrada. Te agrada solamente cuando Dios bendice. Y cuando Dios manda, expresa su voluntad. Y Dios expresa su voluntad de dos maneras: prohibiéndote algo y mandándote algo. La voluntad de Dios es expresada ¿por dónde? Por medio de lo que Él te manda hacer y por medio de lo que Él te manda no hacer, ¿sí o no? Adán, no comas de este árbol. La voluntad de Dios fue expresada, comunicada y enseñada, manifestada y revelada, prohibiéndole a Adán lo que no tenía que hacer. Y la voluntad de Dios fue expresada y comunicada, diciendo a Abraham lo que tenía que hacer. Es que a veces preguntamos qué es la voluntad de Dios. Estudia la Biblia y ve la Escritura, lo que Dios te manda. Lo que Dios te prohíbe, te lo prohíbe Dios. Y lo que Dios te manda, te lo manda Dios. Pues ya sabes la voluntad de Dios. Puede haber algún caso aislado que no haya luz, algunas circunstancias particulares que no haya luz y necesites preguntar. Pero hay una pregunta que dice Dios: si no, el que no deja padre a madre, a hijos, no dice que les dejes y que les abandones. Pero el momento que les pongas en primer lugar, ya estás en desobediencia a Dios. No hace falta ir al bar a emborracharte para pecar. Se puede pecar sin ir al bar, a emborrachar.
Pero bueno, ahí no entro porque no es mi tema. Dios mandó, ¿sí o no? Y le dice, no aparentes con mujer cananea, no puedes. Porque tú vas a heredar la bendición de Abraham. Y no puede haber mezcla. Debes ir a la familia de tu madre y casarte con una hija de tu tío Labán. Y así lo hizo Jacob. Y se marchó. Aparte que se marchó esforzado porque su hermano lo quería matar. Pero se marchó porque su hermano lo quería matar. Pero se marchó antes, sí, con antes, porque su hermano lo quería matar cuando vengan los lutos de mi padre. Porque estando su padre, por respeto a su padre, no lo hacía. Aclaremos, no había tanta prisa. Pero es que Dios a Jacob le dijo, mira, Isha le dijo a Jacob, vete y no te se ocurra aparentar con mujeres cananeas. Es lo que te prohíbo, ¿eh? Y espera, y ahora lo que te mando. O sea, no puedes escoger. ¿Qué dices? Sí, no puedes escoger, yo escojo por ti. Hay un problema, ¿eh? Cuando Dios dice que no puedes escoger, que escojas, que Él quiere escoger. Ahí podríamos hablar, ¿verdad? Hay muchas cosas. Y Lot, viendo la llanura, escogió, ¿sí o no? Y fue en su perdición escoger. Pero Abraham no escogió. Y tu perdición es que escoges con mucha frecuencia lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sin preguntarle a Dios. Por favor, déjale que mande Dios. Amén. Que Dios sabe mandar mejor que yo y mejor que tú. Amén. Y que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Alabanzas al Todopoderoso. Amén. Jacob se va, ¿de acuerdo? Veamos a ver ahora. Génesis 28. Ahora empezamos a entrar en el tema. Verso 10. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Esta era, como bien dije, la primera noche que le pidió a Jacob. Y hemos dicho que Jacob era hombre de tienda, que no era de campo. No creo que fuese. A lo mejor fue su primera noche en el campo que durmió. No era como Esaú. Y aquí da un detalle muy bonito. Que en esas circunstancias tristes, de noche, huyendo, solo, una larga caminata le quedaba por andar. Una cama muy dura, Antonio, el suelo. Una olmada muy dura, piedras. Pero de olmadas con piedras y el suelo de cama, Dios se le apareció. Bendita cama y benditas piedras. Y Dios le mostró una visión. Hay en esa visión algo lógico y algo no lógico. Vio una escalera que sus pies se apoyaban en el suelo. Todas las escaleras, cuando uno compra una escalera para subirse a algo, es lógico que se apoye en el suelo, ¿no? Para subirte a algo. La escalera sirve para que llegues donde tú no puedes llegar, ¿sí o no? Pero es que esta escalera tenía algo especial. Es que los pies tocaban el suelo y la cabecera de la escalera tocaba el cielo. Y ahí nos habla de la bendita persona de Jesucristo. Y ese paralelismo no lo hago yo, lo hace el mismo Cristo en Juan capítulo 1, hablando con Natanael. Le dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre, que sobre él ascienden y descienden los ángeles. O sea, ese paralelismo o esa aplicación o ejemplificación no nace de mí, es la propia Escritura que dice que la escalera es Cristo. Cristo se identifica como la escalera. Yo no puedo llegar a ciertos lugares. No puedo llegar a ciertos lugares.
Pero si cojo una escalera, me subo con la escalera y la escalera me capacita para llegar donde yo no puedo llegar. Ahí nos habla del ministerio de Cristo, de la gracia, ¿sí o no? Jesucristo te hace llegar, me hace llegar. Jesucristo te va a hacer, Emilio, conseguir, y a mí conseguir por gracia de Él, que bendito sea su santo y maravilloso nombre, cosas que sin esa escalera no podemos, es imposible. Pero hay algo muy bonito. En Juan capítulo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice en el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, Dios, fue hecho hombre. Dios siendo Dios tan grande y tan poderoso, si Él se queda siendo tan grande, no te puede ayudar a ti. Entonces, para ayudarte, el grande se hizo pequeño. El rico se hizo pobre. Por eso hay un salmo que dice, y clamé a Jehová, y Él se inclinó y me oyó. Cuando dice, y Él se inclinó, ¿quién se inclinó? Ahí habla de la bendita persona de Jesús, ¿sí o no? Que se inclinó. Que Dios se hizo hombre. Y en la Escritura vemos a Jesús 100% hombre y 100% Dios. La única diferencia que en Él no había pecado. ¿De acuerdo? Es en la escalera. Ahí nos habla del Evangelio. Es que es maravilloso el mensaje que se le dio a Jacob al principio, a este bandido, a este mentiroso. El mensaje primero que se le dio, se le habló del Evangelio. Y en la cabecera de la escalera, ¿quién estaba? El Dios Padre. El Dios Padre estaba en la cabecera de la escalera. Porque siempre el Dios Padre ha estado respaldando al Dios Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. A Él oíd, a Él escuchad. Y Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en los posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Amén, así es. Hay que centrarnos en Cristo. Amén. Cristo estaba escondido en Dios. Porque Dios es espíritu y no hay quien lo vea. ¿Y sabéis qué es la persona de Cristo? Por así decirlo, vemos a Dios en la persona de Cristo. Porque Jesucristo es Dios, ¿eh? Nuestra doctrina es que creemos en un solo Dios y en tres personas. Que son iguales en todo, en poder y en gloria, ¿eh? Una no es menos que otra. Pero voy a lo que voy. Y ya no siento que haya una madre. No. Nuestra doctrina es que creemos que hay un solo Dios y tres personas. Pero a Dios, ni en la eternidad ni en el cielo, verás a Dios en esencia. Al Dios Padre. Lo verás en la bendita persona del Dios Hijo, Antonio. Ni en el cielo con el cuerpo glorificado tendrás categoría ni tú ni yo para poderlo ver. Pero Él, sabiendo que no, Él se ha hecho hombre. Y vino a los hombres. Gloria a Dios. Y aquí se le aparece a Jacob, y es la experiencia primera que tuvo Jacob. Esta experiencia le marcó a Jacob. Y ahora le dijo, será tu descendencia como el polvo, y empieza aquí a enumerar. Empieza a recordarle ni más ni menos, que no lo cito yo por no alargarme, las promesas que le había dicho Abraham, a su abuelo. Las promesas que le había dicho a su abuelo Abraham y las promesas que le había confirmado a su padre Isaac, se las confirma Jacob. No porque fuese muy santo Jacob. Todo es por gracia, señores. Todo es por gracia. Todo es por misericordia. Y ahora vamos a leer verso 15.
Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré yo hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. No es que tú tengas que hacer nada. La redención no es el proyecto mío hacia Dios, es el proyecto de Dios hacia mí. Aclaremos. No te dejaré hasta que yo no haga lo que yo te he dicho. Lo tengo que hacer yo. Y te volveré a traer a esta tierra, a Canaán. Porque esta es la tierra que te he prometido. Pero es necesario que te vayas. Y yo estaré contigo en el viaje. Oh Dios. Y ahora vais a ver a Jacob después de esta manifestación. Veamos a ver. Verso 20 al 22 del capítulo 28. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En primer lugar, aquí hace algo muy feo Jacob. Intenta negociar con Dios. O sea, su relación quería que fuese en base a lo que Dios le iba a dar. Si tú me haces esto, y esto, y esto, y esto, y esto, tú serás mi Dios. Y si no te lo hago, Antonio, ¿qué pasa? Eso dice aquí, ¿no? Y hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en el viaje, pero ¿a qué dices esta palabra? Y me guardare cuando te acabo de decir que yo estoy contigo, que yo te guardo y que yo haré lo que voy a hacer contigo. ¿A qué viene esto, Jacob? ¿Os dais cuenta la corteza que había en Jacob? Acabas de ver una visión tremenda. Acabas de ver algo que va a ser futuro. Y en vez de estar tú muy espiritual y estar centrado, me saltas con estas. Si me haces esto, si me das esto, si me das esto, si me das esto, tú serás mi Dios. Entonces, si no, no soy tu Dios. O sea, que la relación que tú tienes con Dios es si Dios te bendice, si Dios te sana a tu hijo, si Dios te sana a tu madre, si Dios te cuida a tu familia. Y si no te la sana y no te la cuida, ¿qué? Te vas del culto, te vas de Dios. Pues Dios contigo es Dios y sin ti es Dios igual. Pero tú con Dios eres salvo y sin Dios yo estoy condenado. Yo necesito a Dios, Dios no me necesita a mí para nada. Y eso me recuerda que no voy a citarlo, el pasaje de Job. Cuando el diablo va donde el Señor y le dice el Señor, ¿has considerado a mi hijo Job? ¿Y qué le dice el diablo? Claro, lo tienes rodeado de bienes y de bendiciones, quítale las bendiciones, ya verás cómo te blasfemia. ¿Sabes qué le dijo? Es un asalariado. Le das tanto, le pagas también, le das salud, le das dinero, le das bendición, lo guardas, así cualquiera te sigue. Ese es un asalariado, quítale el salario. Quítale el salario que le das. Quítale el salario que le das. Y verás cómo te maldice. Y le quitó Dios el salario. Le quitó Dios el salario. Pero Job siguió siendo Job, íntegra. ¿Os dais cuenta la diferencia con Job? Ahí vuelve otra vez el diablo, donde Dios. Y Dios vuelve. ¿Qué has visto?
¿Has visto que le he quitado lo que tú me has dicho y qué? Y si es caro, bueno, la bendición. El hombre dará todo menos su vida. Toca su piel, toca su vida, a ver si es verdad. Tócale si quieres. Y le vino una sarna. Y ya sabéis, la historia de Job no le voy a contar. Y ahora le pone a una persona, a su mujer. Y le ve su mujer que está adorando a Dios. Y le dice su mujer, pero todavía retienes la integridad con tu Dios. Maldícele y muérete ya. O sea, tu relación va con Dios en base a que las cosas te vayan bien. Pues eso es lo que hizo Jacob. Si me das esto, si me das esto, si me das esto, si me das esto, tú serás mi Dios. Ah, y de lo que me des, escucha, te doy el diezmo para ti. O sea, yo me quedo con 9 y tú con 1. ¿Tú crees que eso es un trato? Después de esta experiencia. ¿No veis el trato que tenía mucha corteza Jacob que cortar y que limpiar? ¿Os dais cuenta? Pero Dios veía que en su corazón anhelaba las cosas de Dios, en que había muchas cosas que cortar. Entonces, vamos a seguir, porque si no me roba mucho tiempo. Hay una cosa que quiero quedar zanjado. Que tu relación con Dios no vaya en base a lo que Dios te da. Mi relación con Dios va en base a quién es Dios y lo que ya me ha dado. Yo, hermanos, merecía el infierno. Y ha enviado a su Hijo, y creo en Jesucristo yo, que es el Hijo de Dios. Y ha muerto por mis pecados, y soy salvo. Me ha librado del infierno, Antonio, y soy salvo. ¿Te parece poco motivo para seguir a Dios? ¿O necesito que Dios dé salud a mis nietos, a mis hijos, a mis hijas, a mi madre, a mi mujer? Hombre, a nadie le amarga un dulce. Yo quiero que dé salud a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos. A nadie le amarga un dulce. Y que me bendiga, y que me guarde, y que me proteja. Bueno, ¿a quién le amarga un dulce? A nadie. Yo quiero, pero no lo necesito para seguirte a ti. Yo quiero que me bendigas, pero no lo necesito para seguirte a ti. Yo quiero que sanes a mi hijo. Pero si no lo sanas, no necesito que lo sanes para seguirte. No necesito que sanes a mi hijo para seguirte. Y es muy triste ver a un hijo ciego. Yo quiero que me lo sanes, es lo que le pido todos los días. Pero no lo necesito para seguirte. Y tú necesitas muchas cosas para seguir a Dios. Que Dios te ayude y me ayude. Dios es tan grande que Él es todo suficiente, hermanos. Claro. Y Dios nos ayude a todos a entender eso y a rendirnos en la presencia. Y Jacob, después de esta experiencia, hizo un voto, trató con Dios. Si tú me guardas, pero ¿qué te guardo si te acabo de decir que yo voy contigo y que yo te guardo y que no te dejo hasta que yo haga la obra en ti? No te lo he dicho ahora mismo, sí. Y ahora me dices que haces un pacto conmigo, pero si ya te lo he dicho. Que Dios nos ayude. Y qué milagro. Hace Dios milagro. ¿Qué milagro? Con tan mal material que saque joyas como saca. Amén. Gloria a Dios. La gloria para Dios. Seguimos, ¿qué os parece? Amén. En Filipenses dice Pablo, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Y aquí he puesto yo una palabra que la voy a leer. Con Dios no se negocia. Una. La vida cristiana es el proyecto de Dios, no es mi proyecto. 2. Y se va. Se tira 20 años. Y ahora escucharme bien. Génesis 32, 32:7. Cuando le toca volver, Dios le dice vuelve. Y se pasan 20 años. Y no voy a narrarlos sin citarlo.
Le dice Dios, yo te guardo, yo estoy contigo, vuelve a tu tierra. Y cuando va a volver a su tierra, manda a unos emisarios delante de él para que digan a su hermano Saúl, porque le tiene miedo. En que le ha dicho Dios que él está contigo, pero el miedo no se lo ha quitado. Y el miedo nace de la incredulidad y de la falta de fe. Y de este pasaje a esto que cuento han pasado más de 20 años. Y sigue dudando. Y sigue sin fe. Y manda unos regalos, ¿sabes? Muchos presentes. Manada presente de ovejas, de cosas. Y manda a sus hombres, mira, poner cada trocito de regalo unos metros de uno a otro para que cuando venga Esaú, mi hermano, viendo los regalos, apacigüe su ira. Pero no te ha dicho Dios que vuelvas y que Él te guarda. Y tienes miedo. Sí. Y como tienes miedo, ¿sabes qué haces? Intentas ayudar a Dios. Es la tentación que tenemos. La incredulidad nos lleva a ayudar a Dios. Antonio, Dios no te necesita para nada, pero tú le necesitas para todo. Que cada uno se quede en la silla que le pertenece. Y cuando le ve Saúl, se abraza a él. Qué sorpresa para Jacob. Pero Jacob, no te lo he dicho, que yo te arreglo el problema. Y le pregunta a su hermano, pero hermano, te voy a hacer una pregunta. Se le pregunta Esaú a Jacob, ¿qué pretendes con los rebaños que he visto en el camino? ¿Qué te propones y qué pretendes? Dice, pues lo que he pretendido es encontrar gracia delante de tus ojos. Bastante tengo yo con lo mío, hijo, no quiero nada. Quería arreglar un problema que ya no existía. Eso le pasó en Marcos a las mujeres. Vamos a ungir el cuerpo de Cristo. Pero hay una piedra sellada y unos guardias. ¿Quién nos remueve la piedra? Y los guardias. Y cuando fueron no había guardias ni piedra. Todo estaba abierto. No te preocupes por un problema que Dios os ha arreglado. Si ha arreglado el más gordo que yo tenía. ¿Y qué problema era el gordo? Que la paga del pecado es muerte y yo me tenía que ir al infierno. Pero Jesucristo me ha dicho, yo te arreglo el problema, yo te lo arreglo, no te vas al infierno. Crees en mí, me aceptas, me recibes y te vas al cielo. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria a la persona bendita de Jesucristo. Amén. Somos salvos por Cristo. Amén. Él es la escalera de Jacob. Gloria a Dios. Bendita escalera. Por eso cuando habla a Natanael le dice, tú eres el Mesías. Natanael vio la escalera. Con la escalera llegamos donde no podíamos llegar. Se pasan unos años y sigue Dios tratando con Jacob. Génesis, ya sabéis, el capítulo 34, lo que le ocurre a Jacob. Pero me lo voy a saltar porque yo lo prediqué otro día. Y ahora vamos. Jacob tiene que ser zarandeado, le queda mucha corteza. Y Dios permite, la providencia divina permite que sus hijos le engañen. Y ahí se mezcla la historia de Jacob con la historia de José. ¿Por qué creéis que Dios permitió eso? Para lijar el árbol de Jacob. Y sus propios hijos le engañan a Jacob. Y le dicen al hijo que amas, al hijo de Raquel, ha muerto, y le traen la túnica, como sabéis vosotros. ¿Y cuántos años estuvo Jacob llorando por su hijo? Yo le digo, Dios mío, ¿no ves a tu siervo Jacob llorando todos los días por su José? Dile que no puedo decírselo, me estropea el plan. Si le digo que vive, sale corriendo y se va a Egipto. Se lo cuenta a Faraón lo que ha pasado, le da el dinero y se lo trae. Y el plan que tengo yo se estropea, no puedo. Claro que me da pena verle llorar. Y ahora Jacob está llorando porque su hijo ha muerto sin morir.
Sus hijos quieren consolarlo y dicen, no, dejarme, que iré al Seol enlutado. No acepta consuelo de nadie. Ni Dios le consoló tampoco. Cuidado con esta palabra. Ni tus hijos ni yo. Tienes mucha corteza y tengo que meter el cuchillo muy hondo para hacer lo que yo quiero hacer de ti. Y llorando muchos años estuvo Jacob, pero la providencia divina no le reveló que su familia. Yo pienso que Dios estaba deseando decírselo, porque le amaba. Se pasan unos años y ya sabéis la historia. Pero hay una cosa que quiero anotar. José, cuando interpreta los sueños a Faraón, le dice, Dios te ha mostrado lo que él va a hacer. No dice, te ha mostrado lo que va a acontecer. No. Te ha mostrado lo que él va a hacer. Porque es que algunos dicen, como Dios sabe todo, profetiza lo que... No. Te ha mostrado lo que él va a hacer. Ya sabéis, 7 años de hambre, 7 años de casa y todo ese lío. Van los hermanos, ya sabéis toda la historia. Y ya al finalizar la historia, los hijos, cuando se da a conocer José a sus hermanos, le dicen a Jacob, padre, ¿quién vería eso, Dios mío? Te hemos engañado. Tu hijo José vive. Y es la persona, quitando el faraón, la persona más importante de Egipto. Mira, nos ha mandado estos carros de Egipto para llevarte cómodo a Egipto. Y ahora cuando ve los carros, dice, y revivió su espíritu y dijo, basta, veré a mi José antes que muera. Lo veré antes que muera. Más adelante se va de camino, pero hay un detalle que me agrada mucho, mucho. Y ahora vais a ver por qué me agrada tanto. Génesis 46, 1 al 4. Va a ir a ver a su José, date cuenta cómo iría, nervioso, fogoso, corriendico, noche, yo deseando, pero Génesis 46, del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque he aquí que yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¡Se detiene! Pero padre, no tienes... Sí, quietos. Voy de camino, pero me paro. Pero padre, que vamos. Que no, que quietos. Que voy a hacer un altar a Jehová, a consultar. Han pasado muchos años en Jacob. Yo salgo disparado corriendo. Me va a entretener hacer un altar. Sí, Señor. Y ahora Dios ve a Jacob lo que significa saltar. Altar es. Y dice que se le apareció Dios. ¿Lo ves? Hizo a Dios salir a su encuentro otra vez. Que Jacob, no temas. Ir a Egipto, que yo te acompaño. Yo te acompaño, voy contigo. Es lo que quería oír. Y yo haré, escucha bien, yo haré que la mano de tu José cierre tus ojos cuando partas conmigo. Gloria a Dios. Se paró a consultar. Qué cambio, ¿eh? Entonces ver a un Jacob
20 años antes, ver a un Jacob 20 años después, ver a un Jacob 10 años antes, ver a un Jacob 10 años después. Pero hay algo que yo me he hecho una pregunta en casa y se la he hecho a mi mujer. Yo cuando estudio la biografía de un hombre, lo veo a los 30 años, le veo a los 50 y veo un crecimiento, veo una madurez. Pero es que, ¿qué nos pasa a nosotros? Que pregunto, y fulano, bien, bien, como siempre, bien, bien, como siempre. Se pasan 20 años, ¿qué tal fulano de la España? Muy bien, como siempre, muy bien. O sea, que está bien porque está como siempre. Sí, muy bien, y él Abraham bien, ya sabes, es un bendito bien, como siempre, como siempre. Pero cuando me digan, no, 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 aquel Abraham que tú conociste ha muerto. Si le ves, no le conoces, ni en su conducta, ni en su respaldo, ni en su comunión, ni en su mensaje. Pero ese ha sido como un águila, ha saltado, ha volado. Pero todo el mundo, cuando me dan buenas noticias, está bien, como siempre. Pues aquí os doy una noticia, que Jacob no estaba como siempre. ¿Sí o no? Amén. Y el crecimiento lo da Dios, ¿de acuerdo, Chento, verdad? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué impide que crezcas en Dios y en su obra? No culpes a los demás. Las causas de mi fracaso no están en derredor mío, están dentro de mí. No busques culpables cuando fallas. El culpable cuando fallo soy yo. A veces cuando hablo con Dios le digo, Padre, aquí se presenta el culpable. No el inocente, el culpable. Y como soy culpable, te vengo a confesar que soy culpable. Ante ti, gran Dios, para que me perdones y tengas misericordia. No busques 4 pies al gato. No busques las causas de tu fracaso en los demás. Otros con el problema que tú tienes y más gordo han dado la talla. Y tú con un problema pequeño ya no lo has dado. Eso a veces habla mucho. Vamos a seguir. Me estoy saltando mucho y ahora vamos... ¿Os acordáis que Jacob, y voy a terminar, pero esto es importante, ¿recordáis que dije que Jacob hubo una ignominia que hicieron sus hijos y él no pidió perdón cuando Dina la deshonraron a su hija, ¿no? Él no pidió perdón y miró solamente las consecuencias, ¿de acuerdo? En el hecho de muerte, vamos a ver, capítulo 48 y 49, verso 5, 49, 5 y 6. Lee tú, el favor. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. El 7. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Amén. Jacob, antes de morir, pensó que había unas cosas que arreglar. Esto ha pasado hace un montón de años, Antonio, y él no corrigió eso. Pero se va a encontrar con Dios, Chencho, y no quiere partir con Dios sin corregirlo. Los hijos se reúnen porque le han notificado que su padre se está muriendo. Y le llama por nombre a 2 hijos, Simeón y Leví. Malditos en vuestro furor. Y mi espíritu no entre en vuestra compañía. ¿Cómo metió la vara? Pero hombre, si te estás muriendo, padre. Sí, pero es algo que tenía que haber azotado y corregido.
Y ahora que me estoy muriendo, malgasto el ratico que me queda de vida para corregir la injusticia que hicisteis. Vale. Y dijo, maldigo el furor vuestro. No maldice a ellos, maldice el furor de ellos, que quede claro. Maldito el furor vuestro, y mi espíritu, mi ser, mi alma, no esté en vuestra compañía. Este no es otro Jacob. Claro. Amén. Hermanos, cuando hay una injusticia y la comete tu hermano, tu hijo, tu nieto, tu nieta, tu hija, ¿qué pasa? ¿La corriges con la rectitud bíblica o miras a otro lado? Jacob miró a otro lado, pero antes de morir intentó corregir y corrigió. Y con esto termino. Y va José y le dice, tu padre Jacob se está muriendo. Y hay una frase que está en el capítulo que vosotros la leéis en casa, por no alargarme demasiado. Dice, a Jacob le dijeron, José viene a verte con sus hijos. Dice, y Jacob, y ahí le llaman Israel, Israel se esforzó y se sentó en la cama. Me estoy muriendo y mi José viene con mis nietos. No quiero que me vean de esta manera. Y me estoy muriendo y se esforzó y se sentó en la cama. Y cuando entró José le dijo, Dios te bendiga, el Dios omnipotente que me mantiene desde el día que soy hasta hoy, ese Dios te bendiga. ¿Con qué autoridad y con qué fuerza? ¿No veis a otro Jacob? Y le dijo, ¿quién son estos? Dice, son mis hijos, padre. Deja que Dios te sorprenda. No pensaba verte a ti, hijo mío. Y Dios me ha permitido verte a ti y a tus hijos. Deja que Dios te sorprenda, Jacob. No pensabas ver a tu José, no. Pues de regalo vas a ver a tu José y a los hijos de tu José. Deja que Dios te sorprenda. Tú no puedes sorprender a nadie, ni yo tampoco. Tú no puedes sorprender a Dios, ni yo tampoco. Pero Dios, Abraham, nos puede sorprender a los dos. Porque Dios es grande y maravilloso, sublime y santo. Y pone las manos, pero las pone así. Recuerda lo que pasó con él y inspirado por Dios ve lo que va a pasar con sus nietos. Y José se disgusta. No, padre, te has confundido. Este es el primogénito, pon la derecha aquí. Hijo, ya lo sé. Dios va a bendecir a este, pero pasará igual. El mayor será más grande que el menor. Y con esto termino. Ponme la mano en el muslo y prométeme. ¿Qué te prometo, padre? Que me vas a enterrar no en el campo que yo compré, en el campo que compró mi padre, mi abuelo Abraham, la cueva de Macpela. ¿Sabéis que dije que compró un terreno? Ahí no pide, porque quiero ser enterrado con mis padres. Os va a visitar Dios, pero cuando yo me muera, no me entierres en Egipto. Llévame donde está mi padre Abraham y Isaac. Méteme en la cueva y donde está enterrada mi Sara, que yo cuando murió la enterré allí. Allí está y allí me tienes que llevar. Dice, y José le prometió a su padre que cuando partiese lo llevó a la cueva de Macpela, donde el Dios de Abraham. Y esto terminó por donde he empezado. En la escalera Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Jacob. Y Jacob dice, entiérrame con el Dios, con Abraham, con mi pueblo. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Amén.